Bienvenida a la gente de YouTube, bienvenida a la gente de Twitch a la demo de The Voice, en verdad, Voice of Card de Isla Dragon Roar. Abajo. El juego, si no salió, está a nada de salir. Se lo comentaba a los chicos de Twitch. Pará, que tengo que ajustar el volumen, no me di cuenta, pero está durísimo. Good afternoon, or should I say evening, morning. Morning? Noches. At any rate, I am the Game Master. Pleased to make your acquaintance. Before we begin, there is something I must tell you. You see, my job is to draw you into this world with my voice and cards, which is why I believe it best for you to play with the sound on. In fact, I insist on it. However, as you can see, my voice is subtitled, so you can always read along as well. Now then, are you ready? Let's begin. Welcome to Voice of Cards. Es un placer tenerte en el mundo de Voice of You are Cards. about to take the first steps of your adventure. Through a realm of sword and sorcery you will travel, battling bloodthirsty monsters as you strive to realize your ambitions. I have every faith you will accomplish great things here. ¿Con quién tengo el gusto? I am merely a witness to your exploits. Now then, your departure draws nigh. May your journey be a safe one. Bueno, una introducción para el que no tenga ni idea de qué va el juego. El juego literalmente es un RPG clásico. Lo único que todo está hecho con cartas. El escenario, los personajes, los enemigos, los ataques, los ítems, todo. ¿Ven? Esto haría las paredes de un palacio. This is Castle Advent. Queen Nilla reigns over the kingdom from within its Los diálogos walls. están todos en cartas. 3 white-clad adventurers have gathered here at the Queen's summons. Present yourselves, Y el O arte es faithful buenísimo. of the El arte de Ivory las cartas es Order. buenísimo. Me gustaría poder bajarle el volumen, pero no me ha tocado. Ese sería yo. Tu ficha se encuentra en el centro de la pantalla. Sí, me puedo mover con el WAS. Avanza donde la reina, la misión. Si no sabes qué hacer, revisa el siguiente objetivo. Puedes consultar con la E. Bien. Ve el lugar donde la... Sí, la concha de la... Ahí está. Bueno, acá tenemos los personajes, el nivel, la vida, el ataque, la experiencia para el siguiente nivel. No sé si... Cartas, objetos. Tenemos estos, pociones, resucitador. Perdón, costumbre con el escape volver para atrás. Rasgos. De la piba tiene el antiluz, reduce el daño recibido de luz. El pibe este ya no contraerás baja defensa o baja de ataque. Y el viejito reduce el daño recibido de viento y electro en 5. Equipo. La chabona no tiene nada, tiene el palito y la ropa nada más. El chabón tiene esas mierdas. Me gusta mucho la estética de este muchacho. Bueno, y el viejo tiene una rama de árbol y no sé qué mierda. Grupo. Puedo elegir como quien lidere. No, déjame el grupo ahí entonces. Cartas, objetos, equipos, importante. No tengo nada. Colección. Personajes. La piba, hija de los padres sagrados de la Orden Blanca, creció CCC, examinar. El diseño de la carta es espectacular. El de este chabón es genial también. Blank. El viejo me gusta. La reina tiene tremenda facha también. Y los guardias. Después se van agregando más. Datos, cartas, bla 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 bla. No, entonces yo lo que necesitaba es entrar a datos. Guardar, cargar. No es lo que estoy buscando. Opciones, ahí está. Sonido, mono. Nivel de música. Bajo. Efecto. Bajo. La voz del chabón la vamos a dejar en alto. Nos podemos mover tranqui. Ahí se activa el efecto. From upon her throne, the Queen regards the adventurers. So you are disciples of the Order.
The youngest of the three steps forward. She holds herself with well-born grace. I am Winifred of the Ivory Order, Your Majesty, she says. I lead this fellowship. She bows, glancing to her two companions. In response, the stern-looking one inclines his head and brusquely names himself Berwin. The older man is the picture of courtesy as he genuflects and introduces himself as Hedwin. It is these three our story follows today. The Queen acknowledges the fellowship with a nod. In a soft voice, she explains her errand. Someone has stolen the royal treasure. I bid you reclaim it. Under normal circumstances, I would entrust this to my soldiers, but I do not wish to spread thin my forces with the recent monster troubles. It seems the troubled queen has judged she can entrust this matter to none but the Ivory Order, beloved of the people and unmatchable in battle. O sea, que esté todo el diseño hecho en carta y además el diseño de la carta está muy bueno, me parece espléndido. It is our honor to serve you, Your Majesty, and thus the quest falls to the Fellowship. Short of any clues that could lead them to the culprit, however, they press the Queen for further information. The Fellowship asks the Queen if she knows anything about the thief. The Queen says witnesses might be found at Nexton. Usually, one would expect recompense for this sort of... As demanding a reward would go against the tenets of the Ivory Order, you hold your tongue. The Queen, however, has already said she will reward the Fellowship with... It seems the royal treasure is just that important. The Fellowship asks the Queen what the Queen describes a bottle containing a certain liquid. Without it, she trails off, but the desperation in her voice suggests its loss could spell disaster for the kingdom. Pray tarry no longer here. I await. The Fellowship bows and takes their leave. Queremos hablarles un poco del combate, porque bueno, tiene mucho lore el juego. Y después, ya te digo, a mí por lo menos lo que me vende es toda la parte artística. Todo que sea, todo cartas me parece hermoso. Una idea bastante buena. Sí, ya vi todo eso. Antes que me lo dijeran, lo vi, man. Está todo como desconocido, a medida que te vas poniendo se va como... We can waste no time finding the treasure. Winifred strides toward town. Wait, cries Berwin, blocking Winifred's path. A monster. You dare stand in our way? Hedwin scowls at the foul creature. It lunges at the Fellowship. Una cosa que me gusta, me parece extraña pero me gusta, es que los personajes no hablan. Hay alguien que te relata lo que está pasando, que es muy distinto. Las armas, ese sí, esta es la vida, eso es la defensa si no me equivoco, eso no se alcanza a pasar. Eso cuando ponemos ese proyectil. En la parte inferior izquierda de la tarjeta aparece el ataque y en la parte inferior derecha compara con... o sea, mi ataque menos su defensa la cantidad de daño que genera una gema. Es una gema pero una genera por mi huevo. Ahí es un momento de combate, así que puedo usar el escándalo de combate. Pega 8, tengo 8, me pega 9. Este junto. Que vamos a hacer recontra jugador. 9 lo que sacas. Ah, que es una gema. Ah, y fue una tiradita de dado. Ay, qué ver.
información o no simplemente para comentarle no se puede escuchar. Calculo que a medida que van subiendo niveles le van apareciendo nuevas cartas y generando diferentes posibilidades. Experiencia, oro, algo nuevo que me gusta. Literalmente que es, a mí lo que me gusta es que no es solo el hecho que es cartas, sino el Winifred hecho de heaves a que disgruntled sigh literalmente lo as quisiera she hacer smooths en her vida real, rumpled lo puede garb, hacer al juego. Lo único que tiene que tener es diseñar la carta y después jugar. showing no signs of weariness from battle. Berwin silently wipes the monster's ichor from his weapon. Hasta podría hacerse un buen juego. Hedwyn inspects the remains of their foe. The queen spoke true, he mutters, his face masked in contemplation. Winifred gives a grim nod at his words. Mayhap the treasures. First things first. The Fellowship needs to gather more information. To Nixton, they set their sights. Además, literalmente lo podrías hacer con algo muy simple como... Tendría que ser 4 o 5 jugadores. Uno que sería el Game Master, que es el que pone las cartas boca abajo, decide cómo va a ser el escenario, dónde van a aparecer los enemigos y demás. Y después los jugadores. Pero tranquilamente se podría hacer y sería genial. La posada, la botica, la armería, la tienda, la sala de juegos. Bien, ahí termina la explicación. Recopila información acerca del ladrón. Acá, ¿quién hay? Un viejito. Welcome to Nixton, hails a man. ¿Qué quieres preguntarle a este hombre? The Fellowship asks if he's heard. The man's eyes wide. Welcome to Nixton. Has desbloqueado el dorso de la historia del personaje de la anciana mediana. I'm too scared to leave town with all those monsters out there, the woman sighs. How may I help you? The proprietor inquires. ¿Qué tenemos? Podríamos... Ajá. Esto le subiría el ataque a más 15 al loco este. Esto no cambia nada, esto no cambia nada. Esto me le aumentaría la defensa en 11 al chabón. Esto no hace nada y esto le aumentaría la defensa a todos. Y no me da para comprarle a todos. Qué paja. Por ahora no voy a comprar nada. Más que nada estamos... Will that be all? The proprietor asks. Sí. Cuando vos vas yo ya me digo. Entonces, bueno. He bloqueado el dueño de armería. Además está bueno porque el juego... The man helpfully advises you take the opportunity to purchase equipment and curatives while you are in town. Un poquito a tratar de destrabar todo, porque es muy fácil, tenés que ver todas las cartas, ¿no? Es como coleccionar Pokémon. A woman sits hunched over by the side of the road. She's sprained her ankle and needs you to take her to the nearby apothecary. Winifred rushes to her and helps her up. Berwin lifts the woman onto his back, and the Fellowship sets out in search of an apothecary. Y nos vamos a la botica. Estamos en un puente. Déjame cruzar el puente. Busca la botica. Sí, ya sé, mono. You make your way to the inn. Thanks to a royal decree, you're allowed to stay the night for free. And you're not about to refuse such hospitality. Apparently, there's a monster. Rumors claim the monster fled to the west. Al oeste, o sea, para acá. The woman begs the Fellowship for their autographs. She seems to greatly... I know there's nothing to worry about with disciples of the Order here. Upon asking, the woman says, a strange creature, she says, nothing but bones, and it clutched a bottle of medicine as if its life depended on it. Vamos para arriba. Sabes bloquear la historia de la mujer adulta.
The man claims he didn't get the fellowship thanks the man for the useful information. Sé que no es un juego para todos, a mí realmente. How may I help you? Pero The entiendo que no es un juego proprietress para todos. inquires. A mí porque me parece realmente entretenido los RPG y segundo el sistema del juego. You arrive at the apothecary. She turns to the... It seems the woman takes each of their hands in turn, thanking them for their service. Every smile the order brings to someone's face makes Winifred proud to be a disciple. Ni a ustedes ni a mí. Yo ya te digo, no me sorprendería que lo compre en algún momento. ¿Quiere consultar tu colección? Sí. ¿Qué está pasando? Importante. No hay nada. Equipo. Faltan muchas cosas. Técnicas. Faltan, ¿ves? Hay 13 técnicas y yo solo tengo recién 9 cartas destrabadas. Y esto es en la demo, obviamente, acuérdense. Personajes. Disfruta el dorso de la historia del personaje. Desde la cocina se podrás disfrutar del dorso de la historia del personaje cuando el juego completo esté disponible. Ajá. Bien. O sea que claro, se me generaría un dorso exclusivo nada más que por haber completado cosas. Pero en la versión completa. Thanks to the information gleaned from the towns, from all that information, the Fellowship distills the thief's true identity. Ciudadano flaco. The scrawny street urchin, and Winifred ignores that. Our thief is the monster that fled west. Edwin nods silently in agreement with Winifred clears her throat, proclaims that the Fellowship shall head west, out of town, and walks off. Y puse lo del ciudadano flaco y no lo del monstruo huesudo porque pensé que tal vez habían confundido a un hombre extremadamente flaco y en la mierda con un monstruo. In this parlor you can play cards. The child rambles on, wheedling you. I'll give you this if you play with me. Un juego de cartas dentro de un juego de cartas. Turno de nieves. A partir de este momento puedo ver si se parten dos cartas. Tienes una mano de 3 cartas. Elige 2 cartas del mismo número. No puede hacer nada, pues está en la mierda. O sea que setea 2 cartas en la zona común. Que la zona común me la puedo chorrear yo, claramente, ¿no? Por algo es la zona común. Dale, ya entendí más o menos el juego. ¿Listo? Bien, dale. Era obvio, la zona común por algo era la zona común. La idea es armar pares. No sé si lo mejor es armar pares de ases. Tal vez lo mejor sería armar un pares de 4, de 3. Este me va a romper la jeta. Fíjate con qué poco ya hizo más que yo. Es un montón de mí. A ver.
puedo afinar una carta arriba de otra? O sea... Bueno, por lo menos no le regalé el 4. A ver si él me lo regala a mí. Si le regalo el 4 si no va a complicar el ojete, Pero bueno. ¿Se suma arriba de estos? Tengo que desechar un conjunto de esto. Ha terminado el juego. Si son estos 12 puntos, yo con 16. Fácil. Fácil de meter el juego. Y lo bueno es que puedo tirar conjuntos, o sea que no me tengo que preocupar de hacer uno u otro conjunto. Tengo que hacer todos los conjuntos que pueda para no darle cartas a mi rival y para... bueno, otro, ya está, más o menos como para mostrarles el juego. Marchas. Recepcionista. Pero más o menos esa sería como la idea. Tratar de hacer todos los conjuntos que pueda para no regalarle cartas al rival y a su vez ir armando nuevas vueltas yo. Total, si genero nuevos voy borrando los anteriores a medida que encuentre mejores. Se va haciendo el caminito. Me parece artísticamente me parece impresionante. Rout the enemy. Ya para cuando vos me lo explicaste, no, pero yo ya lo vi. Sí, papá, va. Para cuando este me cae con la explicación, yo ya la rompí la cabeza en paz. Ahora me molesta que este no tenga como un ataque normal, es como o tirás esto o tirás este. 3, vamos a ver. Quiero una gema. Sí, los atributos. Loco, sí, hay gente que resiste ciertos atributos, lo típico de una RPG, dale, no me estás contando nada que no sé. Crítica. Destruction. Experiencia, con eso alguien subió de nivel. Bien, la piba subió de nivel. Más 1 de ataque, más 1 de defensa, más 1 de vida. Perfecto, la velocidad sigue siendo igual. Y consiguió luz blanca, un ataque que consume 2 runas. Inflige daño de luz de 10. Blanc sube 1 de vida, 1 de ataque, 1 en velocidad. Bien. Y el viejo barco sube 1 de ataque, 1 de vida y nada más. No, nada más no, consigue un ataque. Viento. Bien, bien. Sí. El equipo. Importante, no hay nada. El equipo, no hay nada. Objeto, no hay nada. A bizarre rock appeared. It seems primed to explode. The bizarre rock transformed into an aqua rock. The only way out of this fight is through it. Don't hold back. Es un acoso. Cura este.
4. Un 4 me gusta. Wick, obviamente era Wick al eléctrico. Tiene mucha resistencia, pero no tiene prácticamente daño, entonces no hay. Y aunque tenga mucha más defensa, lo que yo le pego, el mínimo que haces es 1. Bien, esos 200 de oro sabrosos. Enemigo a la vista. ¿Qué hay? Es hora de que salga. Rout the enemy. ¿Cuánto pega esta mierda? Eso es contra culo. Me sirve. Vamos a subir el nivel para el viejo, que sube todo en 1. Perfecto. ¿Solo el viejo? Igual ya sabía que hay diferencia de cantidad de experiencia para subir, pero hoy cuando miramos las cartas, el viejo necesitaba 50, el resto necesitaba 60, 70 para subir. Oh, son 500 euros. Enemigo a la vista. Sí, pegarle a uno se lo contra culo. Y después como que toma todo. No hace más daño, lo que hace es pegar una vez extra. Está interesante. Estoy por hecho que sos débil al fondo. ¿Por qué estaba seguro que estaba por hecho que era débil al fuego? No sé. No, le vi verde, rojo, vale, el verde. Más un nivel para el pido, más un nivel para blanc, que agarra. Corte giratorio, inflige 8. Inflige daño de ataque más 8, o sea, lo que pego más 8. Blanco a pegar la estupidez. Let's not go there just yet. I haven't quite finished the story for that section, you see. No vayas más para allá porque la versión de PapuStrategy. Pero acá está el muchacho. Quiero derrotar The a Fellowship moves westward, only to be unnerved by the sight of a human figure moving through the trees. I beg your pardon, but did you catch some? He gives her a puzzled look. There's nothing out there but the sea, he says. That, I suspect you might. The Fellowship exchange. The traveler hoists his packs, suggests the Fellowship speak to the fisherman on the western shore, and takes his leave. A monster appears, to be in pain. So you may be able to aid it by administering some antidote. You take pity on the creature and administer some antidote. Healthy once more, it gets up and makes its way to who knows where. Every so often, you catch it looking back at you, but before long, it's out of sight. Ah, mira, un muchacho de esto. No sé si te hará daño el viento, pero eso no sé si es mucho o poco. Poquísimo. Es resistente para con mal viento, bichos. A ver cuánto pega este muchacho. Está con más crítico. Especial de contra cuerpo. You did great. Sí, ya sé que sí se hace mal. No podéis ir al agua, en resumidas cuentas. ¿Bien? Este muchacho. The Fellowship comes upon an anchored ship. Close by, this is no time for that vessel is cursed, the fisherman mutters, trembling. Night after night, it leaves port without a soul aboard. His head drops into his hands.
With but a single dispeller, I am certain I could lift it and sail away. Alas, the fellowship find them. They resolve to return to Nexton and find some. Buscamos el hechizo del siguiente libro para la siguiente urbe es volver hasta ahí. Ah, bueno. Doncel Mustios. Amigo a la vista. Así las recontra culo. Como no tienen defensa, son muy fáciles de matar. Casi, o casi les digo que hasta ahora se ganan. Igual me pegaría el culo con toda la furia. No es weak al fuego. Y otro. Claro, literalmente el crítico lo que hace no es más daño, sino pegar una vez, lo cual genera más daño. Pero lo que voy es que generalmente el crítico es pegás y el crítico es como un... No es un power la frase correcta, pero bueno. Un resucitar. Bueno. Pero sería como un plus de daño a tu ataque normal. Bien, otra piedra, parece que va a explotar, y va a explotar. The bizarre rock transformed into a fear rock. The only way out of this fight is through it. About the enemy. ¿4 golpes más o de vuelta a tirarle uno de estos? Hay uno más. En vez del 0 si pegaba uno era bueno. Ay, ese 2 es trístico. Eso. Ese crítico. That was lucky. Ese crítico fue bueno. Para hacerlo más rápido. Level up para la activa, level up para Blanche y level up para Leo. Que aprende helada, por fin. Implica daño de tipo agua, ataque más 4 y si sacas un 5 o más, congelación. Has encontrado un objeto, tesoro. Ungüento, bomba, agua corrosiva. Quería hacer lo del esqueleto, pero no me sé. Don't hold back. No me salió nunca el bicho. No voy a usar la poción. No. Está todo full HP. ¿Querés que contra? Excellent. No sabe cómo prende. Para nada. Bueno,
pero más o menos para que se hagan una idea de cómo es el juego. A monster, it hesitates, lurching toward you, then away, unsure of every move. Was that the monster you helped earlier, coming back to say thanks? You'd like to think so. The party makes a meal of the fish. Les digo la vista. La forma de ver del combate es un poco triste eso. Rout the enemy. Tendrás éxito si sacas 5 o más con 2 dadas. Si no sacaba 5 más con 2 dados, está al retiro. Me tengo que jubilar y decir literalmente no por nada que tenga que ver con dados. ¿Quieres entrar a la urbe? Sí. Sala de juego. Bien, hay que ganarle al pendejo para que nos dé la cura de maldición. Dale, pendejo. Dale. Dale. Esto no va a terminar bien. Yo tengo un 5 y él un 4. Empieza el juego. Arranca el. Bien, no le tocó nada. Tiene que deshacerse de una. Me regala la 6 y la 2. Bien, esos 2 5, por favor. Para, no. ¿Puedo? Oh, puedo hacer una escalerita. Sí, escalerita. Qué bien que estuve ahí mirando. Va a meter estos dos y va a tirar uno de estos. Tire cual sea que tire. No, no me sirven los dos. Creo que me sirve más el de 5. Este no de 4, bien. Así lo va a servir. Un 6. Cargan un 6. Bueno, otro 5. No, para. Eso sería 10. Si yo hago la combinación de escalerita de vuelta, 12 para casa. Estamos teniendo mucha suerte. Ojo que es del 1 al 8 las cartas igual. Ay, que me salga un 3 y un 6 y lo rompo todo. Ay, no. Eso. Tengo que descartar 2 cartas. Y una más. Le quiero regalar le regalé un par de 5, pero no le quería regalar. Oh, y le di una escalera. Me va a romper todo. Un 5 y un 6. Dale, 8. Ay, qué cerca estuve. 2, 3, 4. Lo peor es que igual tengo que tirar una de estas. Y no quiero tirar ninguna. Debía tirar el 8. Porque es menos probable que me salga. Bien. Uy, no se puede creer. Qué ojete, me rompió todo. Ay. Ahora sí me descosió el ojete, Sí, quiero hacer ese conjunto y ahora lo tiro. No sirve para nada. Solo puedo tener el conjunto, vamos a tirar el conjunto de así que me lo vale. Dale el 6. Bien, no le tocó nada. Excelente. Y si me tira el 8 me rompe. Igual me sale igual. Tengo 5, 6, 7. Y si me sale el 8 a mí ahora, lo rompí todo. De nuevo suerte. No sé. Ahí. Este de 18 me gusta.
Casi parece que la IA no quiere ganar. Literal, o sea, en vez de sacar el conjunto de 2, que es el conjunto más rupestre que tiene, saca otro. 45 puntos tengo yo. Y tengo que tirar una carta en mi mano. Vamos a darle 36. Bien, no le tocó prácticamente nada. Como saque uno de los de 8 está. Dejó el 2 y el 6. Y le hemos ganado, claramente. Y ahora, si no me equivoco, creo que se agrega un nuevo nivel. Thanks for playing, the boy squeals. He hands over the medicine bottle as promised. Y ahora se agregó naipes de 1 a 8 con efectos técnica. Es un nuevo tipo de juego. Sí, ya sé, que tengo que darle eso. Sí. A monster appears, and just suddenly it makes a pain. It places a medicine bottle at your feet and is gone as quickly as it came. You suppose that's its way of saying thanks. Don't hold back. Es imposible. ¿Cómo se puede ser tan nefasto? Sacar menos de 5 al peor es muchísimo. Y sacar un 2 y un 3 no. Tenés muchas más combinaciones posibles de pasarte que You would help it if you could, but you have no antidote on hand. Unable to do anything more, you keep walking. The fisherman snatches, he opens the bottle and proceeds to douse the sheep. Are you ready to set sail for the cave? The fisherman. Let's shove off then. He beckons you aboard. The fellowship arrives at the mouth of a dank cave. The fisherman has anchored the ship in the cove. Come back here when you're ready to return to the mainland, he says. Hechizos no van a aprender más. Como es la demo, me parece que no hay más. A ver. And fight. El hechizo de cambio de mano. Wing, obviamente. Eso fue completo, un hechizo de luz. Básico también de RPG. Era obvio que no se iba a poder pasar, pero lo quería sacar al uso. Opa, una varita nueva. Enemigo a la vista. Pollo a estribor, digo.
Ahora Papu, ¿cómo estás? Rout the enemy. Sí, pero ¿sabes cómo me escapo de acá? ¿Todo tranqui, pa? Alcanza. Sin aumento, sin alterado. Chao, lobby. Ocupa lobby. Vamos a romper esta. Subió la piba. Has encontrado un objeto. Vamos a agarrar esta vez. La posta y no tiene nada en medio en el renavegador en el medio. Equipo para la piba, cambiamos la ramita del árbol por esto, que es 1 más 1 de ataque más 1 de defensa. Rout the enemy. Nuevo enemigo. Y nada, la cosa es yo ganar, con el culo en un solo ataque. No tiene chance. No tenía chance, muchacho. Parecía que la tenía muy grande, pero no la tenía tan grande. Subida de niveles de los chiquitos. La conclusión que tengo por descubrir todo el mapa y que no me quede nada por descubrir es bastante por esta vez y muy entretenido otra vez. Don't hold back. Salgamos de acá, chico. Puede ser que a medida que tenga mejores estadísticas y mayor nivel sea más fácil escaparme. O tal vez depende de la velocidad del equipo. O sea, si el equipo tiene, por ejemplo, en promedio velocidad 10, es más fácil que si tenés velocidad 5. Tendría sentido, por eso lo digo. Mira otro muchacho. Para, a ver. Te voy a tirar con esto, tranquilito. Espera, tranquilito que te pedí una vez. Fortune favors the bold. Porque quiero probar el hada que no hemos probado. 10, le rompí todo, mamá. Lo recontra congelé. Lo permafroseado. Permafroseado. ¿Todo tranquilo, Lobita? La puerta que The door before you is shut quite tightly. It appears to have a keyhole. The fellowship slides the simple key into the keyhole and turns it. The lock opens with a thunk. Quiero pegar la voz, no es tan difícil. Es un esqueleto de mierda. Déjame ir a romperle el hocico. Llevando más tiempo de lo que pensé. Perdón. A ver, también me está llevando más tiempo más que nada porque porfiado el PapuStrategy quiere destrabar todo el mapita, ¿no? Acá está la sala del boss. An iron door towers before you. It has rather conspicuous handles.
Berwin pulls on the massive handles with all. Berwin gives the door a roundhouse kick. As his foot connects, the door trundles to the side. So it was one of those sliding contraptions. Something leaps out at the Fellowship from the dark. Winifred deftly parries the attack with her. Edwin looks fondly at Winifred, only to have his reverie interrupt. ¿Qué pasó, querida? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos pelotudeando? ¡Ay, se cura! No, no, es gracioso. No, para hacerte gracioso. That was lucky. No, no fue fuerte, no fue suerte, es habilidad. O sea, sí. No, para. Técnicamente debe resistir a alguien. Pero lo vamos a congelar. Ese dado, el dado de último cara me está saliendo bastante bien a mí. Preciado, pa. Sí, en estado de congelación y tu puta madre. Que sí, que sí. ¿Me vas a dejar romperle la pero? Gracias. 24. Y de basiquito le pegó 24. Ni con una habilidad, no hubo necesidad. Vas a encontrar lo que intentaba en este caso. Otra pota. De basiquín le metías. Vamos a ver eso, no importa. The Fellowship warily eyes their surroundings as several. Puede haberse picado en la situación. Este va a ser el último mundo. Ya sea el de la no, va a ser el último mundo. Mirá el slime que arregla. El caballero slime. 824. Sí, creo que la voy a ver. Importante que la gane. Un poco golpeado. Pero está interesante, está interesante. Subir de nivel, subir de nivel. Blanco. Y eso era la misión. Winifred neatly steps through the fiend's remains and open. Inside is what appears for all the world to be an ordinary medicine. At last, the royal treasure is in safe hands once more. Treasure in hand, the Fellowship exit the cave, exulted. In time, the Fellowship find themselves before the Queen once more. As reward for the arduous task of returning our prized possession, I bid you name anything you desire, she proclaims. El arte está bueno y si no me equivoco no es una sola campaña el juego, como que hay 2 o 3 me parece. Si no me equivoco, ojo, me puedo estar equivocando.
Pero si no mal recuerdo, por lo que vi, son 2 o 3 campañas con diferentes personajes. Además de que los personajes igual van aprendiendo más habilidades y demás. Ahora, porque es la demo, está bastante acotado. Pero vieron que tampoco me dejaba irme para cualquier lado del mapa, o cositas por el estilo. O si sabes toda la historia de un PJ que te muestra el dorso, bueno, no lo pueden mostrar porque no es la versión final y demás. Así que bueno, espero que lo hayan pasado bien viendo la demo, que les interese el juego. No es el primero de esta saga de Voice Card. Hay varios, creo que 2 o 3 más. O 1 o 2 más, perdón. Así que bueno, si les llega a gustar este, pueden ir con los anteriores, o primero con los anteriores y después ir por este que es creo que el último. Nos vemos, gente. Adiós.